Bendiciones, amada familia. Es asombroso el testimonio que está siendo escrito por el Espíritu Santo en cada corazón dispuesto. Y eso solamente afirma y comprueba que somos hijos y que estamos siendo procesados por nuestro Padre, que es la promesa de Romanos capítulo 8. Dice que a los que conoció también los llamó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesús. Ese es ser hechos conformes, es el proceso divino que Dios opera y que nosotros tenemos que aprender a vivir con él, porque no es impuesto a nadie. Es algo que tiene que ser por participación consciente y voluntaria. Porque puede haber conciencia, pero no voluntad propia, ¿no? Yo estoy consciente que Dios tiene que hacer esto en mí, pero no se lo permito. Y la otra opción es, bueno, que Dios lo haga fuera de mi consciente y eso no va a suceder. Tú tienes que venir a verdad. La verdad, finalmente, viviendo en ti, es lo que te hace verdaderamente libre. ¿Y libre de qué? Pues de la naturaleza humana, ¿sí? En su totalidad. Para que en lugar de estar sujeto a esa servidumbre o esclavitud que representa la naturaleza humana, tú disfrutes ser participante en la naturaleza divina. Y eso es la herencia de los hijos. Eso es lo que cada hijo debe de disfrutar y de participar en comunión a otros. Pues vamos a disponernos a recibir en la mesa de Abba hoy nuevamente y vamos a tener este momento para que cada uno podamos abrir el corazón y permitir que Dios cultive en nuestro corazón su verdad. ¿Me acompañas? Padre, gracias por concedernos tan alto privilegio, el ser llamados hijos de Dios. Y eso no es un llamamiento vano, humano, palabras que el viento se lleva. Es un decreto divino que encapsula tu compromiso, tu pacto eterno con cada uno de los que te reciben como Padre. De forma que tú quedas comprometido a la transformación absoluta de cada uno de tus hijos hasta que seamos hechos idénticos a Jesús. Esta es la promesa, esto es el pacto y tú eres fiel y verdadero. Gracias por lo que escuchamos que estás haciendo en las vidas de tus hijos y porque no tenemos que vivir en una esperanza vana, sino en una esperanza viva que se está cumpliendo ahora mismo en nuestros corazones. Gracias por tu espíritu que nos guía a toda verdad de forma vivencial y porque todo esto opera en tu provisión, en tu poder y por tu mano. Padre, hoy venimos una vez a tu mesa como hijos, agradecidos, maravillados de ti y listos para ser instruidos, ser traídos a revelación, ser llevados a redargüimiento para santificación, ser conducidos a corrección para ser renovados en el espíritu de nuestra mente, de forma que nuestra mente y la de Jesús sean idénticas y ser instruidos en justicia, porque finalmente eso es lo que tú quieres ver realizado en cada uno de tus hijos.
ministros de justicia divina en esta tierra. Háblanos hoy, Padre, las palabras de vida eterna que solo en ti están y que nos vivifican. En Jesús te damos gracias. Amén. Pues es maravilloso estar creciendo, ¿no? Y comprobando que lo que Dios habla al corazón y es recibido allí, germina. Esto es la ilustración que Jesús da, ¿no? La semilla es la palabra del reino, y cuando es sembrada en buena tierra, germina, arraiga, desarrolla y fructifica. Y esto es el proceso de verdad que hemos repetido frecuentemente, y el Espíritu Santo nos guía a repetirlo para que todos estemos enfocados en aprender a vivir este proceso fielmente. ¿Sí? De parte de nuestro Padre no hay problemas de fidelidad. Él no va a fallar. Eso es imposible. Por eso el Espíritu Santo atestigua y dice, y lo voy a personalizar, si yo soy infiel, ¿qué sucede con él? Él permanece fiel. Y escucha lo que sigue, dice, él no puede negarse a sí mismo. Porque un acto de infidelidad de parte de Dios sería una negación de quién Él es. Así que eso está asegurado, su fidelidad es eterna, su fidelidad contigo, conmigo, con cada persona, es infalible. Dado que eso es una realidad permanente, presente, disponible a todos nosotros, entonces el cumplimiento de lo prometido estriba única y exclusivamente en vivir el proceso de verdad. ¿Sí? Y el proceso de verdad es lo que el Espíritu Santo describe como las operaciones divinas que son llevadas a cabo, pero que cada uno tenemos que aceptar vivir, y es recibir verdad, es recibir revelación. La Biblia ha contenido las escrituras por miles de años, ¿cierto? Han sido preservadas, es una maravillosa historia, si tú quieres la puedes explorar, y es asombroso cómo existe este libro a pesar de todos los esfuerzos por erradicarlos. Pero es un libro que está allí y está disponible a todos. No creo que ya en todos los idiomas del mundo disponible de la tierra. Sin embargo, la única forma en que su propósito se cumple es cuando Dios inspira lo que está escrito en la Biblia a tu espíritu. Es donde inicia el proceso de verdad. ¿Sí? Estoy hablando de lo que está establecido por el Espíritu Santo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ese es un presente. No dice fue. En la primera carta denominada Pedro, se nos dice allí que cómo se originó la escritura. Dice, los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir lo que se les dictó. Eso es pasado, ¿cierto? Pero para ti, para mí, eso nos habla de que es un documento fidedigno porque fue inspirado por Dios. Hasta allí. ¿De acuerdo? Y es muy importante esto para todos los que queremos verdaderamente ver la promesa de nuestra transformación en la semejanza
con Jesús realizada, tenemos que tener esto clarísimo. Eso que fue inspirado y quedó escrito, ahora tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo a tu espíritu. Y por eso en Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo declara, dice que el Padre de Gloria nos da espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloria, de la herencia, las riquezas de su herencia de gloria para cada uno de sus hijos. Y tercero, cuál es la supereminente grandeza del poder que se nos ha designado para que actúe en nosotros. Ahora, tú personaliza eso. ¿Sí? Y empiezas a darte cuenta de que, wow, esto es algo enorme. Pero el cumplimiento de eso empieza con revelación. ¿Sí? La inspiración de lo escrito en la Biblia a tu espíritu por el Espíritu Santo. Y eso detona entonces el proceso de verdad en ti. Bueno, ¿qué se requiere de mí? Si Dios es fiel y Él siempre está disponible, esto es, por eso decimos ágape 24/7, quiere decir, Dios quiere amarte todo el tiempo. Y ese 24/7 es eterno. ¿Cómo? Pues transformándote, cumpliendo su promesa y su pacto en tu vida y habilitándote para que tú operes y funciones como su hijo, como Jesús es. Y lo hace de esta manera. Entonces, el proceso de verdad inicia con que tú te prestes a que el espíritu de revelación opere ese asombroso proceso en tu vida de alumbrar los ojos de tu entendimiento. Y en ese alumbramiento que el Espíritu Santo está operando en tu espíritu, ¿qué resulta? El producto de revelación es fe, fe divina. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. No es por la Biblia. Haz una distinción en tu corazón. Tienes que permitirle al Espíritu Santo darte entendimiento aquí. Mira, la Biblia usada por los hombres ha resultado en catástrofes. La Biblia usada por el diablo, y si quieres verlo, ahí está. Una de las evidencias es Mateo capítulo 4, el diablo usando la Biblia con Jesús. ¿Sí o no? Le dice a Jesús en el desierto, escrito está. Entonces, la Biblia usada por el diablo es con el propósito de engañar. Pero eso no es el propósito de la escritura. Y por eso Dios advierte, cuidado, la letra mata. ¿Sí? Tristemente, en la ignorancia de esta verdad, pues puede ser con buenas intenciones y lo que tú quieras, pero cuando buscamos nosotros razonar y entender y heredar lo que otros han entendido de la escritura y todo eso, siempre resulta en error. ¿Sí? No hay manera de que resulte en verdad, porque es una suplantación de la obra de verdad.
del proceso de verdad. El proceso de verdad solamente puede ser operado por el espíritu de verdad en el espíritu del individuo que se presta a ello. No hay terceras personas. Entonces, nosotros venimos hoy, por ejemplo, nos reunimos, escuchamos el testimonio de Dios en vidas, escuchamos la escritura, escuchamos lo que el Espíritu ponga en el corazón del que comparte. En este caso, hoy me toca a mí. Pero el proceso de verdad no se cumple porque yo te diga una cosa. ¿Te das cuenta? El proceso de verdad en ti se va a cumplir porque tú estés atento a la voz de Dios en ti. Y lo que Él alumbra tu entendimiento, por eso decimos, entendí, me cayó el 20, la terminología que quieras es, no te confundas, es el proceso de verdad. Y cada aspecto es una invitación, revelación. ¿Quieres vivir esto? Si le recibes, si le tomas la palabra a Dios, que eso es guardar su palabra, es creerle fiel para cumplirla en tu vida, entonces entras a fe. Y la fe es la certeza de lo que esperas. ¿Qué esperas? Que Dios cumpla. La convicción de lo que no se ve. Cuando tú entras a fe, eso que te está siendo mostrado no es todavía efectivo en tu vida. Por ejemplo, en el agape anterior venimos a vernos en la verdad de la justificación para ser hechos justos, igualitos a Jesús. Ahora, si tú no venimos a fe, no recibimos esa palabra, y eso no se puede hacer en grupo, ¿me entiendes? Yo no puedo decirles, a ver, todo el mundo repita y diga conmigo, yo recibo. No, esto es algo entre tú y el Espíritu Santo. Al instante que estás escuchando, hemos hablado de los otros ámbitos que están presentes, ¿no? El ámbito de lo que tú traes en la cabeza, las creencias que traes puestas. Y eh, mira, Jesús hablaba y los fariseos argumentaban que no, tú estás mal porque la escritura dice esto. ¿Recibieron verdad? No. Se quedaron con sus creencias. Lo mismo nos pasa a todos. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender cómo vivir este proceso de verdad, porque hemos realmente impedido la obra de Dios en nosotros al no saber, al no entender cómo vivir este proceso que Dios realiza, ¿no? Así que está la voz de Dios, están los argumentos que tú has aceptado creer antes que Él te hable, están las otras voces, ¿sí? Entre ellas, la predominante es la del enemigo, buscando tener entrada y distraerte de esta operación que va a ocurrir en ti, en lo profundo de ti, reclamando derecho y provocándote a hacerles caso en lugar de entender la sencillez de la obra de Dios. Sencillez no quiere decir que sea débil, es todo lo opuesto. La obra de Dios es tan sencilla porque es absolutamente poderosa. Es como, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo abstracto. Vamos a suponer que alguien te dice, mira, para que se te quite un dolor de cabeza necesitas tomarte 10 litros de agua, ¿no? Y otra persona dice, mira, yo encontré una solución que con una gota se te quita. Y lo pruebas y se te quita.
Entonces, esta gotita es más poderosa que 10 litros de agua, porque una gota, ¿cierto? Bueno, ese es un ejemplo ridículo en comparación al poder de Dios. ¿Puede Dios hacer en ti lo que Él te revela? Absolutamente. Pero si no entras a fe, allí paró todo. Y algunos hemos recibido revelación hace años terrenales. Y como no hemos venido a fe todavía en eso que Dios nos habló, ahí está estacionado eso. Pero nunca es pasivo ese proceso negativo. Porque al negarnos a vivir el proceso de verdad, lo que ocurre siempre es que empezamos a enredarnos en error. Así que hay peligros. ¿Sí? Jesús habló de eso cuando dijo, miren, antes que yo les dijera esto, estaban libres de pecado. Pero ahora que se los dije, ya no. Porque al hablarles yo, ustedes ahora son responsables de lo que hacen con lo que les digo. Y estamos ahí todos. ¿Sí? Entonces recibir revelación es muy delicado. Algunos estamos acostumbrados a, yo recuerdo cuando nuestros hijos estaban creciendo y recuerdo mi infancia también, ¿no? Eh, los niños tienen una facultad asombrosa para discernir cuando se le está, un papá o una autoridad les está hablando en serio, ¿no? Y recuerdo muchas veces observar a mi esposa que les manda saludos, que está aquí ocupada, pero escuchando y participando. A mi bella Susi, que le decía a los hijos chiquitos, ¿no? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y va subiendo el tono. Algunos, por coincidencia, han vivido eso también, ¿no? Y los chamacos desubicados hasta que llegaba al punto donde ya sabían que, oh, sí, ahí viene la chancla, o ahí viene el castigo, entonces ahora sí hago caso. Tenemos algunos ya unas costumbres, hábitos, de pensar que Dios va a jugar así con nosotros. ¿Sí? No, fíjate que no. Ser hechos hijos es ser hechos como Jesús es. Y a Jesús el Padre no tiene que estarle repitiendo las cosas vez tras vez tras vez para que haga caso el hombre. Por eso él dice a sus hermanos, nos dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Entonces, el proceso de verdad se vive en mansedumbre. Y ojo, mira, en mi pasado humano, yo le ganaba al necio de los necios. ¿Sí? Pero en la obra que Dios está haciendo en mí, lo que Él me enseña cada día es a ser manso. O sea, a estar atento a su voz. Yo tengo que hacer eso. Tú tienes que hacer eso. La capacidad para hacerlo, Él te la da. Si no son logros, aquí no hay logros. En la familia divina no hay un hijo verdadero que tú, es que yo ayuné, es que yo hice, es que yo subí, yo bajé, yo no, Señor. O Dios lo hace en ti o no existe. Punto. Porque mira lo que pasa con nuestros esfuerzos por parecernos a Jesús.
Funcionan hasta que son probados por fuego. Y ahí revientan. ¿Ya te ha pasado? A mí demasiadas veces, ¿no? O sea, la humildad fabricada, el amor fabricado, todo lo postizo se te cae. Y le echamos la culpa al hermanito, a la hermana, a la mujer, al marido, al hijo, al pastor, a fulano, a sutano, a mengano, al diablo. No. Ahorita vamos a hablar de redargüimiento y es muy importante. Pero no, no, no. Eso es una promesa cumplida. ¿No la sabes? Primera de Corintios, capítulo 3. El Espíritu Santo dice ahí, ten cuidado. Si tú te pones a construir en tu esfuerzo, todo lo que tú hagas va a ser probado por fuego. Y no es el fuego del diablo, es el fuego de la santificación. ¿Qué tal? Mira, yo he vivido muchas llamaradas de mis obras, así, consumidas, y me dolió, como no tienes idea, ¿no? Pensando que yo había hecho para Dios mi tesoro, mis logros. Y cuando empecé a darle permiso de hacer su trabajo en mi bien y le quema todo, ¿y qué es así? ¿Por qué? Porque ¿cómo crees que tu papá divino va a aceptar esas tonterías cuando él la promesa es hacerte su hijo, su hija, de a de veras? Un ser eterno, divino, puro, santo, incorruptible, idéntico a Jesús, lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Te das cuenta en lo que estamos metidos? Entonces no hay lugar para suplantaciones. No hay lugar para la obra de nadie más en nosotros. O es la que Dios está realizando en tu vida o no. La evidencia de la carencia de la obra de Dios es enorme hoy en el mundo. Mucho conocimiento literal, muchos argumentos, muchos esfuerzos, muchas obras del hombre. Pero el fruto, ¿dónde está el fruto? Te decimos a veces, mira qué bonito hicimos esto, mira que los discípulos llevaron a Jesús o estaban allí frente al templo. Recuerdan, le dicen a Jesús, ¿ya viste estas construcciones tan impresionantes? Eso fue tan ridículo como cuando el diablo en el desierto le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, ¿te acuerdas? Y le dice, todo esto será tuyo si postrado me adoras a mí. ¿A quién le estás hablando? O sea, ¿cómo crees que vas a impresionar a Dios con tus obras, con los logros, cuando lo que Él quiere darte es verdadero oro? Por eso en los mensajes de Jesús a la familia divina, a la iglesia, que es sinónimo, iglesia verdadera y familia divina, es una frase sinónimo. Jesús dice, mira, estás engañado porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido.
¿Y sabes qué es vivir engañado? Es no ver la verdad, ¿cierto? Es tener una verdad falsa, creída. Dice, pero yo te voy a decir cómo estás en realidad: desnudo, pobre, ciego y desventurado. Quiere decir sin bendición. Ahora, Jesús no dice, y por lo tanto estás desechado. No, él dice, mira, yo te aconsejo que compres de mí verdadero oro. ¿Cómo se compra? Compra la verdad y no la vendas. ¿Cómo se compra con Dios? Ya sabes. Si has comprado, ya sabes. ¿Te acuerdas de la profecía dada por medio de Isaías, donde dice, venid y comprad sin dinero? ¿Sí? ¿Qué es eso? Raro, ¿no? O sea, para comprar hay que pagar con algo. Y pues en el ámbito humano, para comprar hay que tener con qué. Obviamente hay un medio artificial ahora que se llama endrogarte, ¿no? O sea, endeudarte. Uh, paga con el dinero de alguien más. Pero la verdadera compra ocurre en una transacción de tu espíritu. ¿Sí? ¿Estás escuchando? Mira, cuando el espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento de Dios alumbra los ojos de tu entendimiento, este es un momento asombroso. O sea, imagínate, el espíritu de Dios está alumbrando los ojos de tu entendimiento. Por lo tanto, está enfocado en tu espíritu, lo que tú vas a hacer en respuesta a esa acción divina en ti. Y eso es el momento de la compra. ¿Sí? Y mira cómo es de sencillo. Un ejemplo, alguien está hablando contigo de alguna cosa y tú le dices, no, esa no te la compro. En otras palabras, no te la creo, ¿cierto? Bueno, comprarle a Dios no es que tú o yo tengamos cómo pagarle por algo, es creerle. Hola, esa es la compra. Pero esa compra no es un, uh, un evento vacío, vano, un acto religioso. No, 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 no. Es engancharte a vivir el proceso de verdad. Sí, te voy a tomar la palabra y voy a vivir que la cumplas en mi vida. Ese es el proceso de verdad. Ahora, si no lo oyes con entendimiento dado por el Espíritu Santo, pues eso suena arrogante, ¿no? ¿Cómo le voy a decir yo a Dios que Él tiene que cumplir? Es que no le estás diciendo a Dios que Él tiene que. Él te está hablando para cumplir. ¿Te das cuenta? O sea, jamás hay que reclamarle que, oye, tú prometiste y no has cumplido. No, no, no. Él está en cumplir. Pero la única forma en que la promesa se cumple en nuestras vidas es por este proceso de verdad. Y es importantísimo lo que hoy Dios está trayendo a la mesa, porque mira, podemos seguir, perdón, escuchando al Espíritu Santo hablarnos de más y más y más
revelación sobre lo que es la justicia de Dios. O sea, la sabiduría de Dios es inagotable. No hay un vocablo divino que no sea absoluto. O sea, la profundidad, la dimensión de eso es tan grande como Dios es. Amor, 4 letras en el idioma español, ¿no? Encuéntrale el tamaño. ¿Sí? Paz, 3 letras, etcétera. Pero de lo que se trata es que esa enunciación de esa palabra a tu espíritu resulte en que tú se la tomes, que tú se la recibas. Porque si no ocurre esa transacción en tu espíritu, donde tú le tomas la palabra, el proceso de verdad no avanza. Y por eso tú vas a encontrar, por ejemplo, en Hebreos el capítulo 3 y 4, donde el Espíritu Santo habla de lo que le pasó a Israel, ¿no? El pueblo de Israel. Y cabe quizá aquí nada más elaborar un poquitito para que tengamos claridad cuando se habla del pueblo de Israel. ¿Qué nos está presentando Dios? ¿La vergüenza de un pueblo? No, no, no. Nos está presentando el problema de la naturaleza humana. Eso es lo que todo eso ejemplifica. Y nos muestra en esos 2 capítulos cómo Dios le habló a Israel. ¿Pero qué dice? Que no entraron a su descanso, a su reposo, porque lo que oyeron no fue acompañado de fe. ¿Sí? Y luego el Espíritu Santo advierte y dice, cuidado, que no te pase a ti lo mismo. Y lo califica como semejante ejemplo de desobediencia. Antes de entrar a la vida divina, pues entendíamos que desobedecer a Dios es mentir, esto, aquello, ¿cierto? No mates, no mientas, no robes, etcétera, etcétera. Obedecer los mandamientos de Dios. No. ¿Con qué lo vas a hacer? En el viejo pacto, así era. Y nadie pudo. ¿Sí? Porque la ley no fue dada para salvar a nadie, fue dada para condenar a todos. Ahí está escrito. En el nuevo pacto, la obediencia no es a mandamientos, es la obediencia a la fe. ¿Sí? Así está escrito. La obediencia a la fe. ¿Qué es eso? Ah, fíjate. Tú te prestas a que Dios te hable. Él lo hace, porque eso detona el proceso de verdad. Una vez que Él habla a tu espíritu, queda en ti la respuesta. ¿Le compras su palabra o no? ¿Sí? Vamos por el camino correcto. Se la compras, que quiere decir le tomas la palabra. Le tomas su promesa, le tomas su obligación a cumplir esto en tu vida. Ama a tus enemigos. Aquí está mi corazón, Padre. Hazle. Se la compraste. ¿Ya viste? Ahora viene la obediencia a la fe. Todo el resto del proceso de verdad tiene que ser vivido en fe. En el momento en que te salgas de fe, detienes y contaminas el proceso.
Fíjate cómo se vive bien. ¿Ok? Entras a fe y la manifestación de fe es descanso. ¿Por qué? Porque crea esperanza, ¿no? Crea una expectativa de que Dios va a cumplir y Él pone su paz en ti y tú la vives. Él lo está haciendo. Pero no te confundas. Esa paz no es un calificativo de decir, ya llegaste, manito, ya estás bien, todo está bien. No, señor. Esa paz solamente te está asegurando, hijo, hija, lo que sigue, no te me salgas de aquí. Mira, todo lo que sigue, quiero que lo vivas así, en descanso, en quietud, en reposo. Hola. Fíjate, qué asombroso, ¿no? Que entrar a fe, comprarle a Dios su palabra, tomarle la palabra, te va a permitir entrar a su reposo. Ahora viene, ¿qué sigue? Ya estás en fe, ya estás siendo suministrado en tu espíritu con la fe que produce descanso, con la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve todavía en tu vida. No está realizado, todavía no, pero ya está prometido, ya está comprometido. Ahora, el segundo paso del proceso de verdad es que redargüimiento. Hoy en los testimonios hubo varias alusiones a el hecho, ¿sí? Hay un poco de necesidad de más claridad todavía en algunos corazones, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, es que no recuerdo qué persona, una de nuestras hermanas dijo, es que he estado viviendo muchos recuerdos del pasado, ¿no? Que me vienen. Eso es redargüimiento. Pero si no sabes permanecer en la obediencia a la fe, que es, Padre, yo voy a caminar este proceso porque tú me has prometido, por ejemplo, limpiar mi conciencia. Le compro la palabra. Yo quiero que me limpies la conciencia, Padre. Fantástico. Entras a su reposo, estás en paz, pero para limpiarte la conciencia, pues hay que sacar a la luz lo que traes en la conciencia. Hola, ¿sí? Y eso, si no lo vives en fe, no lo puedes vivir, porque allí hay eventos de amargura, eventos de vergüenza, eventos de temor, eventos de culpa, eventos de maldición, eventos de muerte. ¿Te das cuenta? O sea, entrar a redargüimiento no se puede hacer si no es en fe. Bueno, es muy importante entonces ser adiestrados por el Espíritu Santo para vivir fe, permanecer allí. La obediencia a la fe es no te salgas del compromiso. ¿Quién te lo prometió? ¿Se la crees o no? Ahora, en ese compromiso que él te hizo, enfrenta la limpieza de tu conciencia. Vamos a seguir con ese ejemplo, ese proceso, ¿sí? Entonces, Dios no va a traerte a limpieza de conciencia si no te ha dado la verdad de que ya todo está pagado, ¿o no? ¿Está pagado o no está pagado? Bueno, si todo está pagado y tú compraste esa verdad, fíjate cómo empieza a haber un nuevo raciocinio, ¿sí? ¿Qué te conviene?
te conviene el redargüimiento, porque cada memoria que no tiene el pago aplicado, ¿qué tienes que hacer? Recibirlo. Entonces, en lugar de rehusar vivir esto, en lugar de detenernos, yo no quiero ir allí, no quiero acordarme, no quiero porque me pone mal. No, Señor, es Padre, adelante. Y por supuesto, lo que todavía no está pagado te va a incomodar, pues no está pagado todavía en tu conciencia, ¿sí? Y algunos hemos trabajado arduamente por muchos años para ponerle capas y disfraces y amarrar eso y que no quiero jamás recordar eso. Y Dios te va a decir, hijo, no, permíteme, yo no te voy a dejar así. Vamos a ir allí. Vamos a limpiar eso. Porque te amo. Y tú no vas a llevar la marca del pecado, vas a llevar la marca de mi amor. Entonces, ¿ves la importancia de aprender a vivir la obediencia a la fe? Sí, porque mira, más adelante en el proceso de verdad, tu entendimiento va a ser renovado y vas a ser instruido en justicia y es maravilloso. Pero nadie llega allá si no pasa por aquí. ¿Sí? No te engañes, Dios no puede ser burlado. Él no te va a ser ministro de justicia. Fabuloso, ¿no? Con una conciencia toda hecha pedazos. Así que el que escucha y oye al Espíritu de Dios y compra la verdad y permanece en ella durante el proceso, queda claro en que lo que sigue a ese maravilloso evento de entrar a fe es redargüimiento. Y conforme vayas aquí una vez, dos veces, tres veces, 1000 veces, 100,000 veces, no porque Dios falle en lo que Él hace, no. Él te santifica de esto, pero te tiene que santificar todo lo demás en el mismo proceso. ¿Te das cuenta? Entonces, en mi caminar con mi padre hasta hoy, yo ya quedé convencido de no, antes yo decía, ya estoy bien. Yo ya no digo eso. En fe yo te puedo decir, esto es lo que tengo prometido y por lo tanto me paro en fe y vamos a hablar de eso en un momento. Me paro en esa ubicación de la promesa, pero desde esa ubicación vivo tantos ciclos de redargüimiento como mi padre me quiera llevar. Él sabe hasta cuándo termina. Yo lo que te puedo atestiguar es que con cada ciclo de redargüimiento salgo más limpio. Sí, porque para mí el primero era suficiente. Hombre, ya soy libre. Y cuando eso es puesto a prueba otra vez, pues no que libre, te falta otra vez. ¿Sí? Y así, por eso Dios dice que Él se va a sentar a afinarnos como se afina la plata, como se afina el oro, 7 veces. Acuérdate que 7 veces en las palabras de Dios no las cuentes con matemáticas humanas. Bueno,
si permanezco en fe, y muchos vamos a rebotar un poco en ese proceso de aprender a permanecer, que es la clave de permitir la obra de Dios, permanecer en Él. Pero vamos a vivir la experiencia de Pedro, ¿no? Tantas veces sea necesario hasta que aprendamos a permanecer en fe. ¿Qué te pasa con la experiencia de Pedro? Pues va sobre el agua, ¿no? Muy bonito. Y de repente te hundes, ¿no? Y Jesús te saca en cuanto tú se lo permites. Algunos nos hundimos y en lugar de Señor, sálvame, nos vamos más para abajo. Y ahí está Jesús, tu hermano mayor, contigo, ¿sí? Pero Él no te va a sustentar a la fuerza, no te va a decir, no, Señor, ahora te aguantas. No, eso no va a suceder. ¿Quieres hundirte? Te vas a hundir. ¿Te falló Dios? No te falló, Él está allí. Por eso David llegó a entender, si me voy al abismo, ahí estás tú. ¿Te das cuenta? Pero es más sencillo si no pataleamos tanto, ¿sí? Por eso Jesús dijo, vuélvete y hazte como un niño. Esa es la actitud correcta, ¿sí? Bueno, así que permanecer en fe es poder enfrentar lo que Dios me ponga enfrente y darle crédito a Él. Una vez que le compraste la verdad, ya no le des crédito a nadie más por lo que estás pasando. Eso es un error enorme. Hermano, yo iba re bien, pero el diablo vino. ¿Y qué le pasó a Dios? Que no, que Él es tu escudo. Es que yo le rogué a Dios que ya no se me aparezca tal persona, pero se me apareció. ¿Y qué quería usted? Pues es que se te va a aparecer porque es tu redargüimiento. ¿Tú crees que vas a aprender a vencer en un laboratorio así aislado de todos? No, señor, vas a aprender a vencer en la cara del infierno. ¿Quieres oírlo en las palabras de tu padre? El Dios de paz someterá a Satanás debajo de tus pies. Piénsale un poquito a ese evento, a ver, ¿qué está diciéndote? Para que eso ocurra, Satanás tiene que estar presente, tú tienes que estar presente, tu padre tiene que estar presente y él le va a decir, agacha la cabeza a Satanás. Y a ti te va a decir, póngale el pie encima, amigo. Hola. Entonces, podemos ver la enorme importancia que tiene el recibir entendimiento, ¿sí? Amado hermano, hermana, hijo, hija de Dios, la confusión ya no nos corresponde. ¿Lo oíste? O sea, ¿tú sabes cuál fue el origen de la confusión? Es parte de la maldición adámica. En su primer estado, Adán y Eva no vivían nada de confusión. Eran unos seres asombrosos. Se embrutecieron, Dios así lo dice en Romanos capítulo 1. Rechazaron a Dios, su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego empezaron a urdir como
todos hablaban la misma cosa, el mismo idioma y todos pensaban de la misma manera, la misma cultura, entonces empezaron a urdir cosas terribles y Dios dijo, no podemos dejar que esto suceda. Génesis capítulo 11, Dios viene y confunde, ¿cierto o no? Y la raza humana sigue allí, en Babel. Y no es nada más cuestión de idiomas, los chinos y los japoneses y los de habla hispana y demás. No. Es en cada cabeza. Por eso cada cabeza es un mundo. Pero los hijos nacidos de Dios, mira lo que nos dice nuestro Padre por el Espíritu Santo en 1 Corintios 2. Dice, el hombre natural, el ser humano, el hijo de Adán, no puede, ¿escuchaste? No puede percibir las cosas del Espíritu, porque se tienen que discernir espiritualmente y no tiene con qué. Pues para él todo lo del Espíritu es locura. ¿Está listo? Pero a nosotros, Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos todo lo que Él nos ha concedido y conozcamos las cosas profundas de Dios. Entonces, si tú todavía te aceptas en confusión, es que yo no sé, es que a mí se me hace difícil, es que, mira, venimos de una mentalidad que acepta la confusión como parte de la existencia. La ciencia humana te dice que su proceso es empírico, que quiere decir, va descubriendo con intentos por encontrar lo que funciona, pero muchos tienen que ser negativos. Pensamos que era por acá, no fue. Vamos a darle por acá. Pum, tampoco. Le damos por acá. Menos. Este creemos que sí. Y al rato resulta que no. Es el proceso científico, humano. Así es. Pero ¿tú crees que Dios está jugando eso contigo? ¿Que Él va a ciegas viendo a ver qué funciona? No. Ahora tú como su hijo, su hija, perteneces y se te ha dado un nuevo espíritu. Y por eso ahora te toca aprender a vivir en el espíritu, a andar en el espíritu, porque allí te es suministrado lo divino. ¿Sí? Es en ese espíritu nuevo que nació de Dios, que te hace su hijo o su hija, en donde el espíritu de verdad, el espíritu de revelación, te va a dar entendimiento. Entonces, cuando tú dices, es que yo le pienso y le pienso y le pienso y nomás no entiendo, pues estás en el lugar equivocado. No has descubierto ni comprobado el lugar donde te es dada sabiduría, entendimiento. ¿Te das cuenta? Bueno, escucho porque me presté a oír. Dios me habla. Yo le compro su palabra y él se pone a cumplir por medio de el primer proceso. Hijo, por ejemplo, tú eres mi hijo. Bueno, para que eso sea una vivencia, tiene que suceder el proceso de verdad. Porque eso tiene implicaciones
enormes. Entonces, parte del redargüimiento, por ejemplo, el proceso de redargüimiento en esto de soy hijo de Dios, es que Dios te limpie de ser hijo de alguien más. Hola. ¿Ya sabías eso? ¿Cómo? Sí. Juan capítulo 1, versículo 13. El versículo 12 dice que a los que le recibieron, hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de linaje de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, no son engendrados de voluntad de varón, son engendrados por Dios. Eso tiene que ser realizado aquí adentro. Y eso ocurre en el redargüimiento del cumplimiento de esa verdad. Cuando la compras, ¿te das cuenta? Pues si no la compras, pues no la vives. Está escrito. Pero ¿y qué? A ti y a mí no nos sirve de nada si no compramos esa verdad y entramos a fe para vivir el redargüimiento consecuente, en donde viene el desarraigo, viene la destrucción, viene la eliminación de todo lo que no pertenece a la promesa. Porque mira, por magnífico que haya sido tu origen terrenal humano y tu ascendencia, tus padres, tus abuelos, etcétera, nada que ver con ser hijo de Dios. Entonces, en el mejor de los casos, de todas maneras es un estorbo que en ti viva otra paternidad, otra maternidad. Hola. ¿Quiere decir que yo me divorcio de mis papás? No, todo lo contrario. Como hijo de ellos no puedo ser amor. Esa no es su herencia conmigo. No puedo ser paz. Esa no es su legado. De ellos yo recibí una vana manera de vivir y tú también, por si no te has dado cuenta. Estos son ejemplos, ¿sí? No estamos hablando hoy de ninguno de estos temas en específico. Estamos hablando de la importancia de entender cada verdad traída. Tiene que pasar la transacción, se dice, de la compra en ti para vivir y permanecer en la obediencia a la fe. Padre, yo voy a vivir que tú cumplas. Y él viene y empieza, y él es amor, él no te va a hacer pedazos y te va, ahora te aguanta. No, Dios no trabaja así. Mira, algunos vivimos terror por el redargüimiento hasta que entendemos que es un acto de amor. Y Abba te va a invitar y te va a invitar y te va a invitar hasta que tú cedas por amor a que Él te limpie. No esperes que Él te limpie a la brava, no. Es bueno, que yo llore, Padre, tú hazle. No. O lo vives en amor o no lo vives. Porque el amor sana. Y
establece quién tú eres ahora. No, el enfoque del Espíritu Santo hoy es que entendamos cómo vivir redargüimiento en fe, pero no podemos dejar esto sin entender lo que sigue a redargüimiento. Y escucha muy bien, lo que sigue a redargüimiento. ¿Sí? No puedes brincarte este proceso, no lo operas tú, no lo opero yo, no es, ya me la sé, no, es, mira, el producto de lo que Dios hace es que Él te habilita para vivir lo divino de manera natural. Algunos estamos enfocados en que me tengo que acordar. No, eso no es natural. Es que si yo no me pongo abusado, salgo con otra cosa. Bueno, pues eso es lo que todavía no está santificado en tu corazón. Si se te sale, pues allá de dónde se te sale. A ver, ¿de dónde? Puedes proferir una maldición. ¿De dónde va a salir? Jesús fue claro, él dijo de dónde. ¿O no? Del corazón. Ah, bueno, entonces, ¿para qué es el redargüimiento? Para limpiarme. Y el que limpia no es un intendente que Dios contrata para que haga el trabajo sucio. Tienes que entender eso. ¿Sí? No hay angelitos encargados de, sácale la mugre a mi hijo, yo no quiero verlo así. Es Abba. Él, contigo, conmigo. Por eso él dice, ven, estemos a cuentas. Si estás podrido por dentro, yo te voy a hacer puro. Si estás negro, te voy a hacer blanco. Si estás rojo, yo te voy a hacer perfectamente cristalino. Él contigo. Este es el pacto. La última cláusula del pacto es, todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus pecados y nunca más me acordaré de sus injusticias. Entonces, cuando de veras entras a vivir en fe, redargüimiento, y descubres lo que sucede allí, sales amado. ¿Sí? Y eso te transforma. Todo ese andamiaje racional de culpa, de miedo, de condenación, de justificación humana, que es cómo razono y hago bueno lo malo, porque lo alego de esta manera y de aquella, en lo cual Adán empezó con ese cuento, ¿no? Pues yo comí, sí, sí comí, pero ella. Eso se va destruyendo en estos eventos de amor que ocurren en la obra divina, maravillosa, de santificación que es el redargüimiento. Bueno, el que sale de allí en una escala, recuerda que Dios nos regresa, no porque quedó mal lo que hizo, sino porque hay mucho que ir limpiando, pero Él te va a llevar así, yo lo ilustro como
si tú piensas en una cebolla, ¿no? Una lechuga, que son muchas capas, ¿no? Muchas capas. Entonces, en esta iteración, Él te trajo a verdad, se la compraste, te atreviste a permanecer en fe y viviste redargüimiento y Él santificó algo en tu vida, saliste a libertad. ¿Te das cuenta? La vivencia de libertad no es posible si no hay redargüimiento, si no se cumple eso. Sales a libertad, ¿para qué? Para ser renovado. Por ejemplo, en el tema que nos ha ocupado, salud, en las últimas semanas, entendiendo el trabajo de perdón, cómo es una obra de justicia, etcétera. En el ágape anterior, fuimos traídos a ver que espérate, no se trata nada más de que tú estés bien, que ya no tengas culpas y ya no tengas amargura y que te sientas bien. No, no, no. Se trata de hacerte justo. Y eso solamente se entiende en la persona de Jesús. ¿Qué hace un justo? Hace justicia. ¿Te das cuenta? Entonces, para que tu entendimiento de ti funcione en semejanza con Jesús. Jesús se sabe justo. Y por lo tanto, ante una persona que está viviendo en injusticia, ¿qué hace Jesús? Le hace justicia. Con Abba. Recuerda que Él no actúa nunca de forma independiente. Él siempre actúa en comunión. El Padre que mora en mí, él habla. El Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Es igual para ti, para mí. A Jesús lo querían matar. Imagínate cómo funciona el entendimiento humano en su celo religioso, ¿no? Porque sanó a una mujer que tenía muchísimos años con una enfermedad. Lo querían matar porque sanó a un hombre que tenía un brazo seco en el día del culto, ¿no? El sábado. Lo querían matar. Entonces él responde en una de esas ocasiones y dice, ustedes no han entendido nada. O sea, ¿ustedes creen que el sábado es lo importante? ¿Que Dios se ocupa del día del sábado? Están errados completamente ustedes. Se trata de hacer justicia. No era correcto que se le hiciera justicia a esta mujer que ha estado bajo este yugo tantos años, que se rompiera su yugo. Bueno, lo que te va a suceder cuando sales de redargüimiento es no vas a quedar en blanco, no vas a retroceder, porque eso es lo que pasa con una persona que recibe el perdón incorrectamente, ¿sí? Y yo viví ese error, muchos lo viven todavía por ignorancia, y es, Dios me perdonó y yo le debo, Dios me perdonó y yo sigo siendo un pecador perdonado. Oye, perdón, qué triste realidad es esa, o sea, qué triste engaño es ese. La corrección, que es la tercera obra del proceso de verdad, es darte la mente de Cristo. Ya no tienes condenación por lo que hiciste o por lo que te hicieron. Ya no estás bajo esa maldición. Está bien, qué bueno, qué bonito. Pero ¿quién eres ahora? Porque antes eras víctima y antes eras culpable. ¿Sí o no? O sea, si te la hacen, pues víctima, ni modo que qué. Si la hiciste, culpable. Pero ya no eres eso. Si eres perdonado, ya no eres ninguna de las dos. ¿Quién eres ahora? Y esa es la obra de la corrección. ¿Sí? La obra de la corrección
No tiene nada que ver con el concepto humano de corrección. Tiene que ver con la renovación de tu entendimiento. Ahora eres justo. ¿Qué cosa? Yo justo. Sí, Señor, usted es justo ahora. Qué asombroso. Qué asombroso. Que tu padre te lo diga. Y otra vez, aquí tienes que decidir comprar verdad. ¿Sí? Porque la obra de redargüimiento te da la libertad que requieres para entenderte como hijo de Dios. Dios no puede estarte dando revelación si en ti vive la identidad de esclavo, la aceptación de lo que eso conlleva y decirte lo bonito que eres si tú vives otra cosa aquí adentro por todas las razones que traes. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que este proceso de verdad es perfecto, es asombroso y es operado por Dios. Cuando Él te saca, porque tú aceptaste vivir redargüimiento, ahora viene que te ubiques. Eso es corrección, es ubícate en quien tú eres. Es que soy humano. Corrección. No, Señor. Ya no. Dios es humano entonces, porque si él te engendró, pues tendría que ser humano para que tú lo sigas siendo. Es que yo soy mortal. ¿Cómo? ¿De veras? Entonces tú, ¿de quién naciste? Corrección, ¿te das cuenta? La obra de corrección es ubicarte en quién eres. Y este es un trabajo maravilloso del cual el Espíritu Santo estará hablándonos y hablándote profundamente. Mira, hermano, hermana, tú y yo no estamos limitados a un ágape a la semana para oír a Dios. Que Él nos concede esto es maravilloso, pero el que quiera seguirle 24/7, ¿sí? Sígale. Y ojalá que muchos lo hagamos, porque se nos va a notar. Entonces imagínate, empiézate a ver hecho, constituido, habilitado para vivir lo que eres como hijo o hija de Dios. Y una vez que entras a ello y empiezas a ver cómo Dios lo cumple en ti, eres justo. ¿Y qué es eso, Padre? ¿Qué es ser justo? Y Él va a empezar a abundar en hacerte entender qué quiere decir eso y a comprobártelo y a hacerte entender que cada vez que Él te mueve a ministrar justicia y le permites que Él lo haga, cómo Él cumple su justicia en las vidas de otros. Me habló una persona y dijo algo de sí mismo que era derogatorio. Inmediatamente en mi corazón Dios puso corrección. Y le habló revelación porque es el proceso. O sea, la persona no fue corregida en ese momento, fue invitada a que eso se detenga. Y compró, ¿sí? En su corazón. Y empezó el trabajo de Dios. Luego vino y me dijo, estaba yo haciendo esto y aquello y cometí un error. Y
empezó otra vez en mí a querer salir el maldecirme, porque yo me hablaba, pero feo. Pero aquí adentro algo me detuvo. Dijo, no, ¿te das cuenta? El proceso de verdad empieza porque hacerle justicia a alguien es no dejarlo engañado, no dejarlo esclavo, no dejarlo ignorante de lo que ya se hizo a su favor. Y ahí es donde nos quiere nuestro papá, en instrucción en justicia. Pero ¿cómo vas tú, yo, cómo vamos a participar en las obras de justicia si no vivimos nuestra propia santificación de tanta injusticia que todavía aceptamos en nosotros? Bueno, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Es que el día que le abriste el corazón a Jesús, Él se instaló en ti. Para que cerca de ti esté el verbo, la palabra divina, en tu boca y en tu corazón, ¿sí? En ti. Y eso hace posible que lo único que pueda impedir que Dios cumpla su promesa es que tú no aceptes vivir el proceso de verdad. Así que hoy el Espíritu Santo va a mostrarte dónde te ve, ¿sí? Para algunos hemos agarrado vereda, como decimos, ¿no? Y nos hemos ido por una tangente a buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Para otros es quizá la primera vez que somos confrontados con, hey, no me has comprado la verdad. La oyes, dices que sí, pero no te ves con mi compromiso de que yo la cumpla en tu vida. Entonces, hoy empieza. Para otros tenemos miedo del redargüimiento. No lo hemos comprobado y le sacamos la vuelta, ¿no? Y seguimos armando parapetos y buscando cómo estar cómodos, pero no queremos entrar al crisol de Dios, al horno de fuego. Porque no entendemos lo que va a pasar allá adentro, ¿sí? Que lo que se va a quemar es lo que tú ya no eres. Lo que se va a destruir es lo que tú ya no eres. Para ti eso no te va a dañar. En fin, cualquiera que sea el mover de Dios en tu corazón, si es Dios, es para invitarte a vivir el proceso de verdad, a permanecer allí y aprender a desechar todas las otras voces, empezando con la que crees que es tuya. ¿Sí? Para estar atento a su voz. Si oyereis hoy mi voz y no endureces tu corazón. Esas son las condiciones que permiten el proceso de verdad. El producto es glorioso porque el hacedor de la obra es poderoso para hacer mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos. Padre, tú preparaste estas cosas de antemano para que andemos en ellas. Son asombrosas tus obras, tus juicios verdaderos, tu promesa infalible, tu pacto es eterno, fundamentado sobre promesas eternas, promesas tuyas, tú el comprometido con nosotros, por amor. Eres asombroso. Pero nos quieres en la vivencia. En la comprobación de lo que nos hablas. De forma que nos muestres al mundo como evidencia de ti. Así que, Padre, el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice, te ha escuchado. Y está comprando verdad. Y está entrando a tu reposo. Y está entendiendo que en quietud y en reposo tú salvas, tú obras. Padre Santo, antes de ir a la cruz, Jesús pactó contigo que el fruto de su aflicción sería que cada uno de nosotros podamos ser uno contigo como Él lo es contigo. Y hoy nos mueves al cumplimiento de ese pacto, invitándonos a aprender a vivir el proceso de verdad, a estar dispuestos a que tú nos camines desde donde estamos ahorita. Tú eres suficiente para tomarnos desde lejos y desde cerca, no importa dónde nos consideremos, en indignidad o en donde estemos. Tú lo que quieres es amarnos y traernos a vivir lo que eres. Así que, Padre, gracias por ser quien eres, por preparar lo que has preparado y por estar anhelante de cumplirlo en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por los corazones dispuestos a oír tu voz, a comprar verdad y a no venderla. Y por la gloria que estás creando en aquellos que permanecen en fe. En Jesús te damos gracias por siempre. Amén. Pues familia de Dios, que Él obre, porque es la manera en que le glorificamos, es la manera en que lo que costó la vida de Jesús se hace real. Y de eso se trata. Les amamos, continuemos firmes. Bendiciones.